Muy buen día para todos, compañeros. Bienvenidos de nuevo a su canal de soporte automotriz Autodiagnóstico América. En esta oportunidad les he preparado el video tutorial del software Whitetech en su última versión para la plataforma 1.0, la versión 17, ¿sí? La 1704. Con esta versión vamos a poder diagnosticar y programar vehículos hasta el año 2017, ¿sí? Lo interesante de esta instalación es que vamos a hacer la validación para que cualquier micropod, bien sea original o clon, se puedan conectar en línea, y con un usuario password válido vamos a poder acceder a lo que sería básicamente descargar programaciones, descargar calibraciones para hacer programaciones y también para hacer lo que serían las configuraciones en línea, ¿okay? De igual manera también se puede trabajar fuera de línea sin ningún inconveniente. Además vamos a instalarle el emulador de RB3, ¿sí? Algunos ya debe haberles llegado en el uso de Whitetech este mensaje, ¿sí? Donde se avisa que se presume que en julio se va a cesar el soporte de Whitetech en línea para la plataforma 1.0. Ya esto se ha venido planteando desde hace un tiempito atrás, y bueno, en algunas oportunidades que ustedes abran Whitetech les va a salir este mensaje anunciándoles que próximamente ya va a dejar de trabajar, así que pueden aprovechar todavía el tiempo que queda, ¿sí? Ya que aquí no tienen que hacer ningún tipo de pago. Aquí les dice, le hace la sugerencia de que deben migrar sus equipos a Whitetech 2.0 para unirse a la nueva plataforma. Recuerde que el MicroPod 2 Clone, la versión clon, no se debe llevar a Whitetech 2.0, ¿ok? Todavía se está trabajando en esa afiliación, ya que genera algunos inconvenientes todavía para la forma práctica de acceder al servidor. El siguiente imagen, en esta imagen, ya aquí tengo el resto del mensaje completo. Dice que para utilizar el emulador del DRB3, ¿sí?, se requiere que el micropod no haya migrado a Whitetech 2.0, que se mantenga en Whitetech 1.0. Así que eso es un detalle importante, ¿ok? Bien, acá ya yo descomprimí los archivos que necesito. Vamos a instalar entonces el Adobe Air, ¿okay?, que es la versión correcta para que se pueda instalar este software. Este es bastante rápido, ¿no? Okay, ya instaló. Y ahora sí, bueno, vamos a instalar Whitetech 1704. No vamos a actualizar todavía el Adobe Air. Okay, lo podremos hacer después que se haya terminado la instalación de el Whitetech. Seleccionamos español y vamos a instalar los archivos necesarios. Le hace falta el archivo Erlang y la versión de Java 7.25. Solo cuestión de unos minutos, esperar que ya el software haga su desempaquete los archivos. El tiempo de esta instalación va a variar, por supuesto, siempre dependiendo del tipo de procesador que tengan ustedes, ¿no? Les puedo mencionar que este software Whitetech se instala en cualquier ambiente Windows, XP, Windows 7. No. Lo siguiente acá, escogemos Venezuela. Aceptamos la licencia. Vamos a hacer instalación sin problemas. Si hubo una instalación previa en esta máquina o hay algún archivo que genere conflicto, se va a eliminar. Así que hacemos una instalación limpia. Les comentaba que este programa Whitetech se puede instalar en cualquier Windows, sea Windows 7, sea Windows 8, Vista, 10, XP, etcétera, etcétera. De hecho, ahorita estamos trabajando, vamos a ver, esto es 64 bits. Me equivoqué. Sistema.
Okay, aquí estamos trabajando con Windows 7 Ultimate, con Server Pack 1 y 64 bits. Aquí podemos, digamos que los requerimientos mínimos es que sea un Pentium que por lo menos 2 GB de RAM. Son los requerimientos mínimos. Ok, aquí le damos finalizar. Bien, ya instalamos WhiteEdge. Ahora vamos a hacerle la validación, ¿sí? Vamos a hacer la validación para que pueda aceptar cualquier Micropod sin pedir registro, ¿sí? Sin pedir registro de licencia. ¿Cómo hacemos esto? Vamos acá, botón derecho sobre el icono de WhiteEdge y vamos a donde dice abrir ubicación del archivo. Aquí, en esta carpeta que se nos abre, vamos al archivo appconfig. Le damos botón derecho, vamos a propiedades y vamos aquí a seguridad, editar, el último usuario, y vamos a tildar todo lo que sería el acceso, ¿ok? El acceso para permitir editar el archivo. Le damos a aplicar y aceptar. Ok, cerramos acá y vamos al mismo archivo appconfig, botón derecho, pero ahora vamos a editar. Vamos a editar y ahí nos vamos a ir a una línea en específico donde vamos a mover cualquiera de estos parámetros que están acá en esta línea. Por ejemplo, vamos a agarrar este 7 que está acá. Así, vamos a ponerle 5. Ok, le cambiamos el número. Cerramos. Nos pide que si vamos a guardar los cambios, le decimos que sí, que guarde los cambios. Y ya ahí nos va a aceptar cualquier Micropod sin pedirnos licencia. ¿Sí? Ahí vamos a saltar el registro y ahí lo tenemos validado. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a conectar el Micropod. Okay. Ahí lo conecté, vamos a esperar que lo reconozca. De igual manera vamos acá a equipo, vamos a abrir el administrador de dispositivos para poder ver la conexión del equipo en vivo, ¿no? Administrador de dispositivos y vamos aquí a USB. Y aquí tenemos que ver el momento en que se conecte nuestro dispositivo. Esperamos que Windows reconozca la conexión e instale los drivers. Ok, ahí está. Estamos instalando y aquí ya nos está reflejando Brightstar. Ok, aquí le decimos que cancele porque recuerden que lo va a interpretar como una conexión de red. ¿Sí? De hecho, aquí está, miren, la conexión de red habilitada. Quiere decir que ya este Micropod está conectado de manera correcta. Ahí, vamos a minimizar esto. Bien, ya tenemos acá instalado WhiteEdge, tenemos validado nuestro Micropod. Lo que nos hace falta ahora es el DRv3. ¿Sí? Nos hace falta el DRv3. Vamos a verificar de todas maneras. Vamos a abrir WhiteEdge. Ok, ya que abrimos WhiteEdge, ¿sí? Simplemente este cuadro de registro lo tildamos acá. Ya aquí tenemos nuestro Micropod reconocido, ¿sí? Simplemente le vamos a dar acá siguiente. Le volvemos a tildar acá en este cuadro, ¿sí? Y aquí yo voy a colocar un usuario y password que esté válido, claro, ¿no? De igual manera yo puedo darle aquí abajo clic donde dice trabajar fuera de línea y trabajo sin contraseña, ¿ok? Sin usuario ni password. Ok, vamos a finalizar. Ok, fíjense, ya aquí abrió. Aquí me indica en este cuadrito verde abajo, miren, que estoy conectado online, ¿sí? Online, está conectado. Vuelvo, repito, si no tienen usuario y password, de igual manera ustedes pueden trabajar perfectamente. Ahora bien, ¿qué es lo que nos está faltando? El emulador del TRV3. Para esto
vamos nosotros a abrir el disco C. Aquí en el buscador vamos a escribir esta palabrita stubs y vamos a dejar que el buscador haga su trabajo. Esperamos unos instantes. Apareció la primera coincidencia, pero esta no es la que estamos buscando es una carpeta. Aquí está, esta carpeta que está acá. La abrimos y fíjense, aquí tenemos los archivos de instalación del DRV3, ¿sí? Así que vamos a ejecutar como administrador el primero. En este momento sí necesitamos tener conexión a internet, ¿ok? ¿Por qué? Porque va a requerir actualizaciones y las actualizaciones están en línea. Ya les muestro. ¿Ok? Next. Install. Ok, le damos finalizar y esperamos ahora unos segundos. Aquí está, se ha abierto el Software Manager. Ok. Le decimos acá que sí y aquí tenemos la actualización para ese archivo. La podemos instalar de manera directa o la podemos descargar para una futura actualización que no tengamos conexión a internet y ya podemos instalar la actualización manualmente. Vamos a instalar. Esperamos unos instantes que se descargue la actualización. Damos Next. Aceptar. Siguiente. Instalar. Finalizar. Ok, el cebo cierra automáticamente. Vamos al segundo archivo y vamos a repetir la misma operación. Instalamos y esperamos a que se cargue la actualización. Aceptamos los datos de licencia, las condiciones. Finish. Esperamos un poco. Le decimos ahora que sí. Y aquí tenemos de igual manera la actualización. Next. Español. Aceptar. Siguiente. Instalar. Vamos a finalizar. Vamos ahora con el tercer archivo que tiene que ver con la línea K. Este es el que habilita la línea K para programación. Le damos Next. Aceptamos los términos de licencia. Install. Finish. Esperamos unos instantes. Decimos que sí. Aquí está la actualización de la línea K. Le damos instalar. Next.
le damos acá aceptar. Lo siguiente, instalar. Finalizar. Ok, bien, ya tenemos instalados los archivos de nuestro emulador de RB3. Ahora lo que tenemos que hacer nosotros es crear un acceso directo, ¿sí?, para poder acceder a las funciones del emulador de RB3. Así que vamos acá en la misma carpeta de archivos, tenemos este documentico. Ahí lo que hacemos es seleccionar este link, ¿sí? Nos paramos en cualquier lado del escritorio, ¿sí?, y le vamos a decir nuevo acceso directo, y aquí vamos a pegar el link que copiamos del documento. Aquí le damos el nombre al icono, vamos a ponerle aquí de RB3, ¿sí?, y le damos finalizar. Ok, acá simplemente lo que hacemos ahora es, para distinguirlo, le cambiamos el icono. Ok, cambiamos el icono, aplicamos, le damos a aceptar. Aquí está. Vamos a poner acá nombre para que ya quede guardadito ahí. Ok, vuelvo a conectar mi micropod, que lo tenía desconectado. Ok, lo tenía desconectado, ahí lo volví a conectar. Vamos a esperar que lo reconozca. Como pueden ver, la instalación es bastante sencilla, ¿sí? Acá está, ya lo conectó. Y vamos a abrir entonces el emulador de RB3. Vamos a doble clic, iniciamos acá. Y como pueden ver, aquí ya me está abriendo el emulador. Me dice que el dispositivo SI no está conectado a un vehículo. Ok, le doy OK. Fíjense, aquí abre ya el emulador del RB3, ¿sí? Simplemente le doy power on, pero como no lo tengo conectado a ningún vehículo, solamente la laptop, me dice que necesita ese voltaje para poder trabajar. Ok, entonces ya acá podemos cerrar esto. Al cerrar, automáticamente abre WhiteEdge versión 17, ¿sí? Lo abre por defecto. Esto es normal, ok, esto es normal. Bien, vamos a cerrar acá. Entonces, bueno, ya acá tenemos instalado el emulador del RB3, tenemos instalado nuestro software WhiteEdge, ¿sí? Hay una sola cosita que falta habilitar acá, que sería la carpeta Low, que es la carpeta donde colocamos las calibraciones para poder hacer las programaciones con el emulador del RB3. Se abre de manera muy sencilla, compañeros. Fíjense, vamos a pararnos acá en el disco C. Es la manera más sencilla porque está en una carpeta oculta. Pudiéramos descubrir las carpetas ocultas y colocar la ruta, pero solamente con pararnos en el disco C y escribir aquí Low, y dejamos que el buscador haga su trabajo. Suscríbanse, compartan, activen la campanita de notificaciones. Bien, compañeros, ya tenemos entonces la instalación terminada. Esta validación también funciona para el equipo Star Mobile, ¿sí? El equipo Star Mobile, por supuesto, le va a actualizar la versión 1.22, pero con esta misma validación no les va a pedir registro y se va a poder comunicar de manera perfecta con la versión 17. Entonces, repito, esta validación funciona para el micropod, bien sea clon o bien sea original, y para el equipo Star Mobile. Ok, entonces ya ahí tenemos esto instalado de manera correcta. Espero que este video les haya servido y nos estaremos viendo en otro video tutorial. Chao.